Hola, buenas tardes. Vamos a empezar los temas de nuestra catequesis de jóvenes, ¿no? Vamos a empezar con un tema que el año pasado no pudimos terminar y que sería el último del año pasado. Como vosotros ya sabéis, cada tema se da en dos partes. Vamos a ver la primera parte de ese tema. Pero antes de empezar, vamos a empezar por rezar un poquito, ¿verdad? Vamos a rezar juntos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Y vamos a ver el tema de la resurrección. Y como hemos dicho, la primera parte. Bueno, pues vamos a ver un poquito, si profundizamos en lo que es la resurrección, que no tengo yo claro que vosotros lo sepáis del todo, aunque todos sabemos que la resurrección es la vida después de la muerte, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito mejor. Bien, bueno, tenemos una frase como enigmática, ¿no? Para nuestra salvación. Vamos a ver qué querrá decir eso y por qué nos lo ponen ahí desde el principio. Bueno, dice que es posible que alguna vez nos hayamos preguntado algo. A ver, ¿el qué? Sí, nos hemos preguntado muchas cosas en la vida, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos cosas todos los días, cosas que no sabemos cómo son, o qué va a pasar, o bueno, de mil maneras. Pero, ¿nos habremos preguntado también para qué murió Jesús en la cruz? Yo creo que esto es algo que a lo mejor vosotros no os preguntáis mucho, pero que a raíz de la catequesis lo podéis preguntar. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Nos lo podríamos preguntar todos ahora mismo. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Y pensando, pues la respuesta que tenemos es para nuestra salvación. Es decir, Jesús murió en la cruz para nuestra salvación. Pero yo quiero dejar claro una cosa. El Padre no exige que Jesús muera en la cruz para salvarnos. Jesús no tiene que sufrir para traernos la salvación. No. Jesús tiene que amar. Como se dedica a amar a todo el mundo, hay parte del pueblo y sobre todo las autoridades que no aceptan su manera de vivir. Y entonces lo llevan a la cruz. Y él tiene que elegir entre amar aceptando la cruz o dejar de amar y dejar a un lado la cruz. Y entonces Jesús, por amor a nosotros y para nuestra salvación, opta por seguir amando hasta el final y la consecuencia de ese amor es que las autoridades del pueblo lo van a llevar a la cruz. Entonces, no es Dios Padre quien exige la cruz, no. Dios Padre le pide a Jesús que ame con las consecuencias que tenga. Jesús acepta amar para traernos la salvación y amarnos a nosotros para traernos la salvación lo lleva a la muerte en la cruz. Luego, no es una muerte impuesta porque Dios quiera la sangre derramada, no. Es una muerte consecuencia del amor del Padre y de Jesús por todos nosotros para traernos la salvación. Muy bien, vamos a seguir pues descubriendo esto de la salvación. La salvación supone disfrutar de la vida eterna tras la muerte junto a Dios, por si no lo teníamos claro. Es decir, claro, cuando resucitamos, llegamos a la vida eterna. Entonces, ¿por qué llamamos la salvación a llegar a la vida eterna? Porque llegarán a la vida eterna los que se hayan salvado de la muerte eterna, que es el infierno. Eso lo veremos en la segunda parte de la catequesis. Veremos si el infierno existe, si no existe, quién va al infierno, quién no va al infierno, y si puede que a lo mejor ninguno vayamos al infierno, pero qué es necesario para que ninguno vaya al infierno. Porque no es simplemente, pues de una manera sencilla, sino que algo se requiere, algo se requiere. Entonces, salvarnos es salvarnos del infierno e ir a la vida eterna, disfrutar de la vida eterna. Entonces, la salvación supone disfrutar de la vida eterna tras la muerte junto a Dios. Y es fundamental en la vida de un cristiano. Ese concepto hoy se ha perdido. Claro, es lógico. ¿Por qué se ha perdido este concepto en la vida de hoy? Porque no nos planteamos que nadie pueda no salvarse. Es decir, pensamos que todo el mundo se va a salvar. Y ya hemos dicho, y lo veremos en la segunda parte del tema, que la salvación necesita de algo de nosotros. Y ahora también, pues lo vamos a ver brevemente, que ya lo desarrollaremos en la segunda parte del tema. A ver, la salvación
La salvación no depende de haber sido mejor o peor a lo largo de la vida, sino que depende del arrepentimiento y la vuelta a Dios, aunque sea en el último momento. Es decir, la salvación es para todos, para todo el que quiera mirar a Dios, para todo el que quiera volverse a Dios. Entonces, ¿las personas que no son cristianas se pueden salvar? Pues claro que también se pueden salvar si han vivido su vida en buena voluntad, que es lo mismo que vivirla mirando a Dios. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento de la vida. Entonces, es importante que tengamos claro que no todo el mundo se salva. Se salva el que quiere salvarse. Se salva el que vive haciendo el bien y se salva el que vive mirando a Dios. Para nosotros cristianos, mirar a Dios nos ayuda a hacer el bien. Para los que no son creyentes, les puede ayudar su religión o la buena voluntad. Pero hace falta una buena voluntad. Y hace falta arrepentirse de lo que no hemos hecho bien en la vida. Luego, la salvación que se alcanza tras la resurrección depende de nuestro comportamiento en la vida, sobre todo de nuestro arrepentimiento y sobre todo de tener a Dios presente para nosotros cristianos y volvernos a Él. Muy bien, vamos a seguir profundizando. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de todo esto? Bueno, esto es importante. Yo sé lo que pienso yo y sé lo que piensan vuestros catequistas. Pero ¿y vosotros? ¿Vosotros qué pensáis? A mí me importa mucho este tema para vosotros. Yo quiero que vosotros reflexionéis en casa todos un poco, ¿vale? Y os hagáis la siguiente pregunta. ¿Creéis en la resurrección? Bueno, yo entiendo que esta pregunta, así como así, es difícil, porque tampoco tenéis muy claro lo que es la resurrección, aunque ya hemos dicho que es disfrutar de la vida eterna junto a Dios. Bueno, pero a lo mejor ni así lo tenemos claro. Entonces, os vamos a dar una ayuda para poderlo comprender. ¿Dónde están nuestros seres queridos que han fallecido? Esta pregunta es importante, muy importante. ¿Dónde están nuestros seres queridos que han fallecido? ¿Por qué? Porque eso es ya algo cercano a nosotros. La resurrección al principio la vemos como algo lejano. Pero al pensar en nuestros seres queridos que han fallecido, deja de ser lejana para convertirse en algo cercano. ¿Dónde está mi abuelo que yo no he conocido o que he conocido y me acuerdo que viví pues cuando faltó de este mundo? ¿Dónde están personas a las que nosotros queremos o nuestros padres quieren y que ya han partido de este mundo? Entonces, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Han muerto para siempre? Es decir, ¿han muerto y ya está? ¿Y ya está? ¿Han dejado de existir? Nosotros no creemos eso. Nosotros pensamos que en alguna parte están. Y claro, para los cristianos, esa parte no es cualquiera, es el reino de los cielos junto a Dios. Entonces, yo creo que esto os ayuda a descubrir que aunque no tengáis muy claro si creéis en la resurrección, pensando en ello, seguro que sí creéis. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las personas que queremos y que han muerto están en algún sitio. No han desaparecido ni han dejado de existir. No han muerto para siempre. Entonces, esas preguntas nos ayudan a descubrir que es verdad, que debemos creer en la resurrección. Y estoy seguro que todos vosotros, en casa, pues después de esto, creéis en la resurrección. Porque sabéis que las personas a las que queréis, las personas que son importantes para vosotros, no han dejado de existir. Siguen existiendo y siguen viviendo y en alguna parte están. Ya iremos descubriendo a lo largo de este tema y de la segunda parte dónde pueden estar y cómo pueden estar. Pero vamos a continuar un poquito más adelante. Lo primero que debemos saber es la diferencia entre resurrección, reencarnación y revivificación, porque no son lo mismo ninguna de las tres. Ninguna de las tres son lo mismo. Bien, la resurrección es, vamos a verlo, nacer a una nueva vida, totalmente, pero no a esta vida. Es decir, no volvemos a este mundo, volvamos al reino de los cielos junto a Dios. Nacer a una nueva vida, pero no a esta vida. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es volver a encarnarse. Es decir, venir a este mundo, pero en el alma de otro ser humano o de cualquier criatura. Hay quien piensa que la reencarnación también puede ser en mariposa, en abeja, en vaca o en león. Sí, o en un árbol, o en una flor. En fin, la reencarnación puede ser en cualquier cosa. En principio, la mayoría en otro ser humano. Pero eso no es cristiano, ¿eh? Ya lo voy avisando.
La resurrección, el alma, en la resurrección, perdón, el alma vuelve a una vida nueva junto a Dios y los nuestros. También es importante. Es decir, no volvemos a este mundo ni volvemos a ponerlo en otro ser humano que es una persona diferente. Sería muy injusta la reencarnación. Ahora yo soy tú. Entonces tú no eres tú porque tú eres yo. Eso no es cristiano. En la resurrección, el alma vuelve a una nueva vida junto a Dios y también junto a los nuestros que disfrutan de Dios de esa vida. Y compartimos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas importantes. No es terrenal. Y la segunda, no es eterna. Si nos reencarnásemos, si volviéramos a otro ser humano, no sería eterna. Tendríamos que volver a morir. Esa no es nuestra resurrección. Nuestra resurrección no es terrenal y además es eterna. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la revivificación? Pues es volver de nuevo a esta vida, como antes, revivir. No me encarno en otra persona. Vuelvo yo a mi vida. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Vamos a poneros un ejemplo para comprenderlo. ¿A qué os suena esa foto? Vemos a Jesús, vemos a sus discípulos. No, vemos a Jesús. Vemos a unas mujeres, que pueden ser Marta y María, y vemos a Lázaro, ¿verdad? Saliendo de la tumba, porque Jesús lo ha resucitado. No lo ha resucitado, lo ha revivido. Lo ha vuelto a esta vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el que revive vuelve a esta vida. Sigue teniendo enfermedades y tiene que volver a morir. No encarnado en otra persona, en su mismo cuerpo, en su mismo ser, pero tiene que seguir viviendo en esta vida y volver a morir. La resurrección no es volver a esta vida. La resurrección es para la vida eterna, no terrenal, y dura para siempre. Esa vida del revivir no dura para siempre. Bueno, de los conceptos anteriores, solo la resurrección es cristiana. ¿Vale? Eso ya lo vamos teniendo claro. Solo la resurrección es cristiana. Ni es cristiana la reencarnación, ni es cristiana la revivificación. Ni revivimos, ni nos reencarnamos. Resucitamos para la vida eterna. Bueno, vamos a continuar. Nuestra fe, además, no tiene sentido sin resurrección. Lo tenemos que tener claro. Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tema. Así, San Pablo nos dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, nosotros no vamos a resucitar. Pero si Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar. Y sin resurrección nuestra fe no tiene sentido. Y ahora vamos a ver exactamente el porqué. Bueno, la resurrección da sentido y responde a cuestiones difíciles de este mundo. Absolutamente. Lo vamos a ver. ¿Qué es el dolor y la injusticia sin una resurrección posterior? Es decir, muchas veces la vida no es justa y pasan cosas muy duras. Entonces, si no hubiera resurrección, todo sería siempre injusto. Y hasta Dios sería injusto. Porque estamos sufriendo sin motivo. La resurrección da respuesta a toda esa injusticia. Porque en la resurrección se consuela todo el sufrimiento y la injusticia que hemos podido vivir en este mundo. Que es una persona que nace y muere sufriendo sin resurrección. Imagina una persona que tiene una enfermedad crónica y sufre mucho. O no lo pasa bien en la vida. O una persona que nace donde hay muchísima pobreza y siempre está sufriendo porque no tiene para vivir ni para salir adelante. Pues la vida sería durísima, ¿no? ¿Para qué ha venido a este mundo? ¿Para sufrir simplemente? La resurrección da sentido a su existencia. ¿Por qué? Porque aunque en este mundo sufre, después va a disfrutar de la vida eterna. Vamos a ver más cosas. Que es un niño sin recursos que muere sin apenas haber vivido. ¿Para qué ha vivido un niño a este mundo que va a morir a los 3 meses, a los 6 meses, al año? No le ha dado tiempo ni disfrutar de la vida, ni vivir. La resurrección da sentido a su vida. ¿Por qué? Porque aunque esta vida ha sido muy corta, va a disfrutar de la vida eterna. Entonces, a todo esto da sentido la resurrección. ¿Vale? Y a algo más, así como al esfuerzo que supone negar a veces nuestros deseos para poder colaborar en construir un mundo mejor. Porque si no hubiera resurrección, que cada uno viva como le dé la gana. Y si le hace daño a los demás, ¿qué más da? Disfruta y aprovecha mientras puedas, porque no hay nada. No. La resurrección hace que yo
pues necesite hacer el bien, convertirme, volverme a Dios, sacrificarme. ¿Por qué? Pues que espero disfrutar después junto a Él. Y si no me arrepiento y vivo pues de mala manera o no siendo bueno con los demás, evidentemente pues no podré resucitar junto a Dios. Necesitamos, como hemos dicho antes, del arrepentimiento y necesitamos también de volvernos a Dios. Entonces, la resurrección da sentido a ese sacrificio. ¿Por qué? Porque aunque me sacrifico un poco en esta vida, después voy a ser compensado en la vida eterna. ¿Vale? Y esto es para vivir adecuadamente el Evangelio. Nos sacrificamos por vivir el Evangelio, por construir un mundo mejor, porque sabemos que ese sacrificio merece la pena, porque después seremos compensados en la vida eterna. ¿Vale? Bueno, creo que estamos aprendiendo muchas cosas de la resurrección y creo que vosotros estáis descubriendo cosas muy importantes. Vamos a continuar. Vamos a continuar. La resurrección es la salvación para toda persona. Bien, la salvación ya sabemos que es seguir a Jesús y volvernos a Dios y vivir haciendo el bien. Muy bien. Entonces, la resurrección, en cierto modo, exige pues, ese seguir a Jesús para alcanzar la salvación. Bueno, sin resurrección, el mensaje de Jesús estaría incompleto. ¿Por qué? Porque exigiría mucho sacrificio en este mundo y no habría nada después por lo que nos hemos sacrificado, solo por darle a lo mejor a los demás lo mejor de nosotros. También es importante y también eso da felicidad. Pero es verdad que no solamente es la felicidad de hacerlo bien, sino de saber que después compartiremos juntos la vida eterna. Pero creer en ella es un acto de fe. Es decir, aquí estamos viendo razones para entender la resurrección, pero no podemos olvidar que creer en la resurrección es también un acto de fe. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, pues, cómo la esperanza en la resurrección nos libera también del temor a la muerte. Es decir, ya la muerte no es el final de la vida. Entonces, no solo es respuesta al dolor y al sufrimiento de este mundo, no solo es pues, lo que Dios nos regala por haber vivido cerca de Él, sino que además nos libera del temor a morir. ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte no es el final. Ya lo hemos recordado cuando decíamos que las personas que queremos que han partido de este mundo, que han muerto, pues siguen siendo, siguen existiendo, siguen amando. Pues eso nos ayuda a liberarnos del temor a la muerte. No tengo tanto miedo a la muerte porque sé que después viene la vida eterna donde me encuentro con aquellos a los que quiero y con el Señor. Bien, ¿cómo descubre el hombre la resurrección? Lo vamos a ver, para que veáis que esto no es un concepto que nace de la nada. Dice, el pueblo de Israel parte de la idea de que Dios es justo y bueno. Parte de la idea de un Dios justo y bueno. El pueblo de Israel parte de la idea de un Dios justo y bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde ahí, claro, hay un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un Dios bueno y justo consienta la injusticia? Entonces ellos dicen, mi Dios es bueno, pero en el mundo hay injusticia. ¿Esto cómo es posible? Esa es la primera pregunta que se va a hacer el pueblo de Israel. ¿Vale? Vamos a continuar. Si Dios es bueno, no, debe ser justo. Para ser justo sin resurrección, esta justicia debe darse en la tierra. Claro, ellos no creen en la resurrección. Dios es bueno. Y Dios, si es bueno, es justo. Entonces, ¿cómo se explica la injusticia de este mundo? Pues no puede ser, porque si Dios es justo, esa justicia se tiene que dar en la tierra, porque ellos no creen todavía en la resurrección. Bueno, vamos a ver. Pero descubren que no es así, es verdad, porque hay hombres buenos a los que les va mal y hombres malos a los que les va bien. Claro, en principio ellos dicen, al bueno le va bien y al malo le va mal. La justicia se hace en la tierra y Dios juzga aquí. Entonces, todo el que es malo le va mal y todo el que es bueno le va bien. Pero resulta que eso no es así, que hay gente buena que le va mal y gente mala que le va bien. Entonces, la justicia no puede ser en la tierra, porque en la tierra no hay justicia, porque hay buenos que le van mal y malos que le van bien. Entonces ellos siguen profundizando. Surge otro concepto, el de justicia solidaria. Vamos a ver lo que esto significa. Aunque tú seas malo,
cómo tus mayores fueron buenos, cómo vives en una comunidad donde los demás son buenos, disfrutas de las ventajas que Dios les dio por su bondad y viceversa. Claro. ¿Cómo? Aunque yo soy malo, los que están a mi alrededor son buenos, a mí me va bien, porque yo disfruto del bien que Dios le da a ellos. Como mis antepasados fueron buenos y me dieron pues una buena herencia y una buena vida, yo sigo viviendo bien por las ventajas que me dieron los que vinieron antes que yo. O al revés, aunque yo sea bueno, como vivo en un pueblo que es muy malo, que hace todo muy mal, Dios castiga al pueblo y a mí me castiga con ellos. O, como mis mayores fueron malos, yo estoy pagando las culpas de lo mal que ellos lo hicieron. Claro, esto, como vosotros os dais cuenta, tampoco es justo. Entonces la justicia de Dios no se puede hacer en la tierra, ¿no? Entonces el pueblo se pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo en un mundo tan injusto? Y surge una respuesta, que es la resurrección. Es decir, que la justicia de Dios no se puede hacer en este mundo. Y si este mundo tiene toda esa injusticia, Dios no sería justo. Pero Dios sabemos que es justo. Entonces solo hay una respuesta, la resurrección, donde Dios hace justicia en función de cómo tú has actuado en este mundo, donde se compensa pues la mala suerte que tuviste o lo mal que te fuiste, porque el mundo y la vida son injustos muchas veces. El injusto no es Dios, la injusta es la vida. Y los injustos somos nosotros, que a veces hacemos mal y hacemos sufrir a los demás. Y el sufrimiento de unos está causado por otros. Entonces, en la vida eterna, en la resurrección, Dios hace justicia. El pueblo de Dios ha llegado a la necesidad de la resurrección para justificar la bondad y la justicia de Dios. Pero, yo os diría, ¿por qué creer en la resurrección? Bueno, ya lo hemos visto. Hemos dado razones por el dolor de este mundo. También hemos dicho que porque si no Dios sería injusto. También hemos hablado de que hay que creer en la resurrección porque sabemos que los nuestros, a los que queremos, que han partido de este mundo, no pueden desaparecer ni dejar de existir. Bien, y que todo esto es un acto de fe. Pero, aparte de estas razones que ya hemos visto y que acabamos de decir, hay una razón mucho más importante y convincente. Y os la voy a contar. Las vidas de los apóstoles. Y vosotros me diréis, ¿y a mí qué me importan las vidas de los apóstoles? Pues no, las vidas de los apóstoles son algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque mirad, ellos vivieron con Jesús. Vieron a Jesús morir en la cruz, ¿vale? Y pensaban que todo había terminado. Ellos estaban muy asustados y escondidos. Es más, cuando prendieron a Jesús, ellos se fueron corriendo y se quitaron de en medio. ¿Para qué? Para no morir, para que no los cogieran. Bueno, pues si no hubiera habido resurrección, ¿por qué ellos hubieran pasado del miedo tan grande que tenían a irse a anunciar el Evangelio y no importarles morir por la fe? Podríamos decir, porque a cambio de ellos les daban riqueza. No, fueron pobres. Porque a cambio de ellos tuvieron una vida buenísima. No, fueron perseguidos. Porque a cambio de ello, el tiempo que vivieron, pues estuvieron a gustísimo. No, iban de pueblo en pueblo, con muchos peligros, con muchos sufrimientos, con muy pocos recursos, simplemente para que todo el mundo conociera la resurrección y conociera a Jesucristo. Simplemente para que todo el mundo supiera lo que había hecho Jesús y para que Jesús formara parte de sus vidas. Entonces, para mí, la mayor prueba de la resurrección son las vidas de los apóstoles, porque ellos pasaron del miedo absoluto a perder todo ese miedo. Es decir, no me importa lo que me pase, no me importa lo que me venga. Esto que yo he descubierto, esto que yo he vivido, esto que yo he visto con mis ojos, quiero contárselo a todo el mundo para que todo el mundo lo conozca. Y si tengo que morir por ello, moriré. Entonces, ¿cómo puede alguien pasar del miedo y de haber huido a que no le importe nada lo que le pase? Porque vivieron la resurrección. Ellos pasan del miedo a dar la vida por el anuncio del Evangelio. Y podríamos decir, a cambio de nada. Es verdad, una vida difícil, una vida de pobreza, una vida de dificultades, una vida que acabó en el asesinato, murieron asesinados, fueron mártires, murieron antes de tiempo.
¿A cambio de qué? A cambio de nada. Bueno, a cambio de la vida eterna, ¿eh? A cambio de la vida eterna. Es decir, la resurrección. Ellos vieron a Jesús resucitar. Y eso les dio las fuerzas para perder el miedo, para salir de ellos mismos y para anunciar a todo el mundo la resurrección y que pudieran conocer a Jesús y Jesús formara parte de su vida. Pues ya vamos a terminar. La resurrección no es un consuelo, es una realidad que el hombre ha tenido que descubrir y lo ha hecho a lo largo de la historia, a medida que ha profundizado en su fe. Es decir, primero no creían en ella y a través de la justicia de Dios llegan a descubrirla, ¿vale? Pero eso es una cosa que ha ido pasando poquito a poco, a lo largo de la historia, ¿vale? Mediante la profundización en su fe, exactamente. Descubriendo el rostro de Dios que se va desvelando, descubriendo el rostro de Dios que se va desvelando. Sin resurrección no hay respuesta al sufrimiento y al dolor en esta vida. Ella es la respuesta. La resurrección nos ayuda a vivir, la resurrección nos ayuda a cambiar, la resurrección nos ayuda a ser capaces de sacrificar parte de nuestra vida por los demás y la resurrección da respuesta a todo el dolor y el sufrimiento de nuestro mundo. Y eso nos lo ha traído Cristo al resucitar después de morir en la cruz. Bueno, muchachos, vamos a rezar una Ave María a la Virgen y seguimos con este tema la semana que viene. ¿De acuerdo? Seguimos profundizando en la resurrección, una parte fundamental de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.